Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con la Biblia, otra vez en un paseo tradicional, como es nuestra costumbre de todos los domingos. Esto que ven aquí detrás mío es el Emek Israel, el Valle Jezreel, que hoy no lo vamos a recorrer por tierra, lo vamos a recorrer por aire. ¿Cómo es eso? Los amigos del canal Rolando y Julieta de la página Libélula Viajera nos regalaron imágenes que ellos tomaron por medio de un dron del mismo valle, y esas imágenes son las que nos van a acompañar para que veamos una de las historias que sucedieron aquí desde un ángulo nunca visto. En el Emek Israel, en el Valle Jezreel, sucedieron muchísimas historias dentro de la Biblia, como ustedes saben, algunas lindas, algunas no tanto, pero una es la más sangrienta de todas. Me refiero a la rebelión de Yehú, del rey Yehú, el rey de Israel Yehú, y su reinado. Y eso es lo que vamos a revivir hoy. El reinado de Israel se podría dividir en dos partes. Primero que nada, el acontecimiento más dramático que sucedió durante toda su historia es el de la rebelión de Yehú. Les recuerdo que con la muerte de Shlomo, del rey Salomón, los hijos de Israel se dividieron en dos reinos: el reino de Yehudá al sur del país, formado por dos tribus, la de Yehudá y la de Binyamin y la de Benjamín, y en el norte las 10 demás tribus juntos con levitas, que formaron un reino al que llamaron el reino de Israel. Quien hizo esa revolución había sido Jeroboam ben Nevat. Y a partir de ahí reinaron 9 reyes hasta que llegó Yehú. Yehú, como les decía, hizo uno de los acontecimientos quizás el más dramático de todos, su rebelión, y la historia de todos los reinados de Israel se podrían dividir en dos: los primeros 90 años hasta que sucede la rebelión del rey Yehú, y los próximos 120 años hasta que termina toda la historia del reino de Israel. Yehú era el hijo de Yosafat, pertenecía a la tribu de Menashe, y su nombre significa Yehú, que vendría a ser Dios es Él. Listo, acá termino mi relato. Pasemos a ver las imágenes y les voy a contar sobre este rey, terrible rey, el más sanguíneo de todos, y su historia. Vamos. Amigos, ya estamos en el aire, como les prometí. Hoy vamos a volar por el Emek Israel, por el Valle de Jezreel, y vamos a contar la historia de este rey de Israel. Pero antes quiero contarles o hacerles saber, y supongo que muchos de ustedes ya saben, que el reino de Israel comenzó su historia con el pie izquierdo, con una desviación religiosa. Esa historia está descrita en el Primero de Reyes. En el capítulo 12 creo que cuando Jeroboam, por motivos políticos y personales, decidió dejar de rendir cultos en Jerusalén y en cambio construyó para él y su reino un culto independiente, centrado en dos templos, uno en Betel, en el centro del país, y uno en Dan, en el extremo norte. A Jeroboam lo sucedieron varios reyes que no reinaron mucho tiempo y seguían su política religiosa hasta que llegó Ahab, y el reino de Israel se desvió aún más gravemente del camino de Dios. Por influencia de Isabel era una mujer, el reino pasó a trabajarle al Baal, es decir, a otro dios. Les recuerdo que no hay nada peor que eso para el Dios de Israel, que se trata del peor pecado de todos. Fueron 19 años en los que se pensó que peor no podía ser, hasta que llegó la rebelión de Yehú, que le llevó de vuelta al pueblo de Israel y a su reino me parece cómico decirlo, pero más cerca al camino de Dios, a los días de Jeroboam ben Nevat. Él dejó el trabajo a otros dioses que caracterizó los días de Ahab, pero siguió con el culto personal en nombre del Dios de Israel. Un culto que nació junto con el reino, al principio con Jeroboam, como les decía, y lo acompañó durante toda su historia, incluso después de que terminó el reinado de Israel.
La historia de Yehú transcurre aquí debajo, amigos, en el valle Jezreel, cuando el profeta Eliahu o Elías había venido al rey Ahab con un mensaje de Dios después del asesinato de Nabot y el robo de su viña que Ahab cometiera en complicidad con Izebel. Dios había mandado a decir que Ahab moriría, que su posteridad y su casa serían extinguidas y que Izebel perecería vergonzosamente. Por lo visto, la inmediata y humilde respuesta del rey había causado que Dios suspendiera el resultado por algunos años, pero 3 años después, Ahab murió en una batalla. Luego, durante la época de Elisha o Eliseo, llegó el fin para el linaje de Ahab y para Izebel, escogiendo a uno de los profetas más jóvenes para ungir al próximo rey de Israel. Elisha le envió con un mensaje para Yehú, comandante de los ejércitos de Joram. Vayakam veyavo abaita, veyatzu kashemen el rosho, vayomerlo, ko amar Adonai Elohei Israel, mishtachaveja lemelech el am Adonai el Israel, veichta et beit Ahab Adoneja, benikamti dmei avdei aneviim, bedmei kol avdei Adonai miad Izebel. Tras contarles a sus compañeros lo que había sucedido y recibir su apoyo, Yehú fue a encontrar al rey Jehoram, que había sido herido luchando contra los asirios. Jehoram se estaba recuperando aquí, en el valle Israel, donde Ahziau, el rey de Yehudá, o sea, Ocasías, el rey de Judea, que creo que se dice, y no se confundan con el rey anterior de Israel, que tiene el mismo nombre, este era de Judea. Él había venido a visitar al rey de Israel. Todos se reunieron en la cercana viña de Nabot. Allí, Yehú mató al rey con una sola saeta y Ahziau huyó, solo para perder su vida de la misma manera en Megiddo. Más tarde voy a contar con detalles todo esto. Cuando Yehú entró a esta zona, alcanzó a ver a Izebel asomada a una ventana en lo alto. Ordenó entonces que la echaran abajo, lo cual los siervos de ella hicieron, matándola en el acto. Más tarde, Yehú envió a enterrar su cuerpo, pero poco y nada quedaba de ella, ya que los perros que la habían encontrado se la habían devorado. Esto cumplió la profecía de Eliahu o Elías, que había dicho: Vayashuvu veyagidu lo vayomer diver Adonai hu, asher diver veyed abdad Eliahu veitiashvi lemor, vejelek Israel y achlu aklavim et basara shel Izebel. Yehú prosiguió con la orden de matar a los 70 jóvenes descendientes de Ahab, más sus dirigentes, amigos y sacerdotes, 42 hermanos de Ahziau o Ocosías de Yehudá, los demás colaboradores de Ahab en Shombrón o en Samaria, y a todos los adoradores del Baal y sus kohanim o sacerdotes, además de acabar con su templo. Con todo, aunque Yehú gobernó por 28 años, si bien se acercó al Dios de Israel y obedeció a los enviados del mismo, es decir, a los profetas, no erradicó las prácticas idólatras de Jeroboam y dejó intactos sus becerros de oro. Yehú lo llamarle lejet a Torah Adonai Elohei Israel bechol levavo, lo zar meal hatab Jeroboam asher ichti et Israel. Así todo, y como dije, está considerado como un rey que hizo todo por el Dios de Israel, tanto él como sus herederos. En esos años Asiria comenzó a tomar territorio de Israel, incluso las partes de Israel al este del Jordán que pertenecían a los descendientes de Gad, Reubén y Menashe. Sin embargo, por la disposición de Yehú a cumplir las profetas contra Ahab y de Izebel, le fue permitido tener 4 generaciones de descendientes rigiendo a Israel. Yehú fundó la dinastía más duradera del reino norte de Israel. Pero relatemos todo con detalles, amigos, tenemos tiempo. Eso sí, aviso al público, este relato no es apto para menores de 18 años. A obtener la corona de rey comenzó desde que era soldado. Cuando el rey Joram o Joram de Israel abandonó el frente en Ramot de Glad, debido a las heridas que sufrió,
dejó a Yehú al mando del ejército de Israel, el cual conseguiría finalmente recuperar dicha ciudad. Me refiero a la de Ramot. Esto lo volvió popular entre sus tropas, ganándose su afecto y apoyo, por lo cual no le costó mucho convencer a los demás generales que lo apoyaran en su rebelión contra la casa real de Omri. Yehú fue rápidamente aclamado rey de Israel. Aclamado es una cosa, ahora había que conseguir el trono. Sin saber aún cómo se hacen los golpes de Estado en Latinoamérica, estos comenzaron muchos siglos más adelante, Yehú llegó hasta este valle con sus tropas. No es difícil imaginarnos que el terreno es el mejor para una batalla, y esto es todo lo que están viendo ustedes mientras yo les relato. Miren qué amplio valle, qué tierras óptimas para batallas, para traer grandes ejércitos. Yehú llegó al encuentro de Jehoram y su sobrino, el rey Ahaziau de Judea, quien se hallaba en este lugar en muestra de apoyo al actual rey. Tras varios intentos fallidos de Jehoram de comunicarse con Yehú mientras éste se iba acercando, fallidos porque los combatientes que le habían visto llegar iban desertando y se pasaban a su bando, entonces el mismo Jehoram tuvo que avanzar sin sospechas a recibir a Yehú. Por un lado nos dice la Biblia que estaba herido, pero si pudo tomar su carro y dirigirse solito hasta Yehú, por lo visto la herida no era tan grave. El encuentro no duró mucho. Vayehi kereut Jehoram et Yehú, vayomer ashalom Yehú, vayomer ma ashalom atznoneno Izebel imcha bekifieja arabim. ¡Auch!, como diríamos. En ese momento, Jehoram se dio cuenta del complot en su contra e intentó escapar, siendo asesinado a manos del mismo Yehú en su intento de forzar o de que no tenga a cabo el golpe de Estado. Antes de lograr ponerse a salvo, pudo avisar del golpe de Estado a Ahaziau, quien pudo escapar hasta Megiddo, donde, como les dije, fue asesinado por las tropas de Yehú que lo habían perseguido. Les prometí sangre al principio. Aquí la tienen. Amigos, esto es solo el comienzo. Según el relato bíblico, Yehú se dispuso prontamente a acabar con toda la casa de Ahab para así consolidarse en el trono. Acabar me refiero a borrar su existencia y su memoria. Empezó por la reina madre Izebel, quien al verlo le insultó comparándole con el usurpador Zimri, por lo que Yehú, enojado, desafió a los eunucos que se encontraban con ella para que la echaran abajo desde la ventana. Luego, Yehú entró victorioso al palacio real y después de comer, ordenó enterrar el cadáver de Izebel. Pero ya no quedaba nada de este, ya que los perros y las aves del campo se habían comido su carne, conforme a las palabras de Eliseo. Luego mató al resto de hijos de Ahab y a todos los parientes de Ahaziau de Yehudá que pudo encontrar. A la par, fingió ser un devoto adorador del Baal, invitando a todos los adoradores y profetas de Baal a su templo. ¿Para qué? Para asesinarlos. ¿Cómo lo hizo? Se reunieron de todo el país atiborrando el templo. Una vez ahí, le distribuyeron ropas blancas para identificarlos y se aseguraron de que no hubiera ningún adorador del Dios de Israel. Cerraron las puertas y Yehú ordenó a los verdugos asesinar a todos, uno por uno. Mientras tanto, los problemas militares no dejaban de venir. A pesar de dejar establecida su posición, Yehú tuvo que enfrentar al rey asirio Hazael, quien aprovechó el cambio de gobierno para iniciar la invasión de Israel y luego de Judea. Yehú apeló a la ayuda del rey asirio Salmanasar III, aceptando convertirse en vasallo de este y pagarle tributo. No obstante, luego de la muerte de Salmanasar, le siguieron varios reyes débiles, lo cual le permitió a Hazael volver a invadir Israel, conquistando todos los territorios al este del Jordán a un débil reino. Yehú con el tiempo falleció luego de 28 años de reinado y fue sucedido por su hijo Jehoahaz,
o Joahaz o Joacás de Israel, como le dicen ustedes. Y esto es lo que yo les quería contar sobre el rey Yehú. Así conquistó este rey el poder, así conquistó la corona. Un reinado lleno de mensajes, pero que yo destaco como principal estos. Primero, la existencia del Dios de Israel en el corazón de Yehú. Después, yo pondría su lucha por destruir la casa de Ahab y toda su corrupción, y la lección que hay que alegrarse cuando las personas malas como esas terminan como terminan. En toda esta triste historia del reino norte de Israel, que se alejó del sendero de Dios, sobresalió Yehú como el rey de Israel más apegado al mismo. El único rey que escuchó y obedeció las profecías de los profetas enviados de Dios e hizo lo que le ordenaron, por lo menos al principio. También los hijos y sucesores de Yehú, aunque no respetaron 100% los preceptos de Dios y los profetas, se destacaron por estar cerca de Dios y sus enviados. Primero, Joahaz. Y les leo. Vayachel Joahaz et pnei Adonai, veishma elav. Adonai, ki ra'a et lachatz Israel, ki lachatz otam melech Aram. Luego Joash, que respetaba mucho al profeta Elisha o Eliseo. Y les leo. Beelisha jalá et jalab, asher yamutvo. Vayered elav Joash melech Israel, veibarej al panav vayomer, avi avi, Rahab Israel uparashav. O por ejemplo Jeroboam II, que le dio libertad de expresión al profeta Amós, como nos escribió en su libro. Vaishlach Amatzia Cohen Bet-El el Jeroboam melech Israel lemor. Kasher aleja Amós, bekeret Bet Israel, lo tujal haaretz, leachil et kol divrav. Ki ko amar Amós bejereb yemot Jeroboam, beIsrael galá yegalé, meal admató. En toda la triste historia del reino de Israel, el del norte, que sufrió todo el tiempo de asesinatos políticos y guerras civiles entre hermanos, sobresalió entonces la casa real de Yehú, como la más estable de todas. Esas son las razones por las que yo considero a Yehú como el mejor rey de Israel, fuera de los reyes de Yehudá o los dos reyes del Reino Unido. Me estoy refiriendo al rey David y su hijo, rey Shlomo. Esos reinos unidos también se llamaban reinos de Israel. Pero yo considero a Yehú como el mejor rey de Israel, refiriéndome cuando los reinos se dividieron y ellos reinaron en el norte. Amigos, espero que les haya gustado las imágenes del video. Otra vez, gracias a Rolando y a Julieta que nos las regalaron. Respecto al material, si es que les resultó interesante, les daré como siempre las gracias si le dan un me gusta. Es el mejor pago para mí y para este proyecto que intenta acercar la Biblia a la gente, darle vida relatándola en el mismo lugar de los hechos, sin intentar enseñar posturas, por supuesto, solo con intenciones de mostrar. Shalom amigos, hasta el próximo relato, hasta el próximo paseo, si Dios quiere, la semana que viene.